Muy buenas a todos, soy Alejandro y en este vídeo explicaremos uno a uno los puntos que se piden a tratar en la entrega 2.1 de ASIS. Lo primero es la estructura de ganancias. La estructura de ganancias consiste en cuidar el nivel de una señal desde la primera hasta la última etapa. Haciendo uso de una buena estructura de ganancias, se consigue un mejor aprovechamiento del rango dinámico en relación a la proporción señal-ruido, sin distorsionar la señal. El nivel de entrada es muy importante para tener una buena estructura de ganancias. Si es muy alto, producirá distorsión, pero si por lo contrario es muy bajo, al aumentar la ganancia se hará más presente el ruido inherente. Lo ideal es mantener el nivel de entrada de cada canal alrededor de menos 18 dBFS RMS, o lo que es lo mismo, más 4 dBu RMS, teniendo en cuenta que cuanto más procesadores de dinámica tengamos, mayor será la cadena, y por tanto deberemos ajustar un mayor número de potenciómetros de ganancia. El ejemplo más claro es el del compresor, que después de comprimir la señal, le aplica ganancia de compensación o make-up gain. La EQ es otro modificador de ganancia, aunque este solo afecta a las frecuencias que se indiquen, por lo que habría también que tenerlo en cuenta en la estructura de ganancia. La forma correcta de trabajar con la Q es haciendo uso de una ecualización subtractiva en lugar de una aditiva, y las frecuencias que se quieren rezar, no hacerlo más de 3 dB. Bien, pues lo siguiente a explicar serán los crossover. En este caso, el término crossover hace referencia a la separación de la señal procedente de una fuente de sonido en banda de frecuencia a través de un EQ, para reproducir dichas bandas frecuenciales por los distintos altavoces optimizados para esas bandas. De esta forma se obtiene una notable mejoría en la calidad del sonido. Para la división de las distintas bandas de frecuencia se utilizarán los distintos tipos de filtros de cruce. En nuestro caso el EQ estará explicado a las matrices, de las cuales sale una copia de máster, y en cada matriz estará destinada a un rango de frecuencias distintos, graves, medios y agudos. En FO contamos con un subgrave y dos altavoces izquierdo y derecho, Electro Voice CLX12, que hacen la función de PA. Para realizar la separación frecuencial correctamente, deberemos comprobar la respuesta en frecuencia de cada altavoz. El subgrave que utilizamos tiene una respuesta en frecuencia que va desde los 40 Hz hasta los 130. Se hace uso del filtro Ringwood-Riley para la separación frecuencial. Hay que tener en cuenta que si se utilizan dos filtros iguales de la misma topología y el mismo orden, la suma es de 0 dB en los Ringwood-Riley y de 3 dB en los Butterworth. Como características generales, los filtros Ringwood-Riley tienen una atenuación de 6 dB en el punto de corte. Otros tipos de filtros utilizados en el crossover son los ya mencionados filtros Butterworth, que como característica tienen una atenuación de 3 dB en el punto de corte. Y los otros filtros son los filtros Bessel, que como característica principal tienen una atenuación de 8 dB en el punto de corte. Para los dos altavoces restantes de FO se sacarán el resto de frecuencias, recortando las graves. El siguiente punto a tratar es el ajuste de EQ por altavoz y general de la sala, los sidefield en monitores. Se realizará un ajuste de EQ para combatir la resonancia de la sala. Para ello se hace una medición a través de EQ Wizard, que nos evidencia que se produce una cola reverberante entre los 125 y los 200 Hz de 2,5 segundos aproximadamente, por lo que se aplica en esta frecuencia a través de la EQ una atenuación de 6 dB. Para ajustes de altavoces de forma individualizada se hace uso de la EQ en las matrices, y para ajustes de la sala o ajustes generales se aplica EQ al propio canal máster. El feedback ocurre cuando el sonido que emite una fuente sonora es captado por un micrófono. Esa captación es reproducida por un altavoz y lo emitido por el altavoz es de nuevo captado por el micrófono, reproduciéndose por el altavoz, de nuevo captado por el micrófono, y así sucesivamente. Esto comúnmente se denomina acople. Para tener el mayor control posible sobre ellos, primero se colocan los micrófonos de forma que el ángulo de mayor rechazo sea el que quede enfocado hacia los monitores. Aquí vuelve a ser importante la estructura de ganancia, puesto que una señal ajustada con ganancia excesiva produce más acople. El volumen de los monitores también es importante, puesto que habría que dejarlo a un volumen audible, pero no excesivo para que no sea captado por los micrófonos. Además se realiza una limpieza. Con un analizador de respuesta frecuencial, un RTA, se localiza las frecuencias que acoplen y se atenúa haciendo uso de ecualizadores gráficos. Por último, se hace una última comprobación con ruido rosa o con música. Se realiza un barrido frecuencial donde se esfuerzan los acoples y a continuación se atenúan aquellas frecuencias que los provoquen con un factor Q muy estrecho. Esta comprobación se hace de cara a que no ocurra en el día del evento. Sistemas de refuerzo sonoro son los siguientes. PA, que es el principal sistema de refuerzo sonoro para el público. En los eventos grandes se agrupan en línea y dan lugar a los line array. Los subwoofers, que son altavoces dedicados exclusivamente a las bajas frecuencias. Si el evento es en exteriores, a menudo se hace también uso de los fields, para que el público pueda escuchar correctamente. Según cómo estén situados, estos altavoces se nombran como front field, down field, out field y rear field. El refuerzo sonoro para los músicos se llama sistema de monitores y son altavoces en cuñas que se orientan hacia los músicos para que puedan escucharse. Se suelen llamar monitores de escenario de forma general, pero si este monitor está orientado para que el batería se escuche, se le llama drum field. Los sidefields se sitúan en ambos laterales del escenario y cubren las zonas no cubiertas por los monitores de escenario. Hablemos ahora de la inteligibilidad.
que hace referencia a la capacidad de entender el mensaje que se está transmitiendo. Hay ocasiones que por un campo reverberante muy amplio es imposible entender lo que se habla, por mucho volumen que se tenga. Los factores que influyen en la inteligibilidad son el nivel de sonido. Una fuente muy baja no será audible, por lo que no se podrá entender. El nivel de ruido, el tiempo de reverberación, la respuesta en frecuencia, que si tiene muchos graves, la fuente será más difícil de entender porque será más bola. La señal de prueba de Stipa se basa en el ruido rosa, que se adapta al nivel de la voz humana en las bandas de octavas de los 125 Hz a los 8 kHz y se modula de forma sinusoidal. Estas modulaciones en este rango imitan el habla con sus típicas fluctuaciones de intensidad. Viendo esto, ahora pondremos el ejemplo de las mediciones realizadas en el estudio de intensidad del salón de actos, para la práctica que estamos realizando. Para ello, hemos utilizado el programa de Room EQ Wizard, donde gracias a un micrófono de medición, unos altavoces y nuestro ordenador hemos obtenido los siguientes resultados. Aquí, en el apartado de Clarity y seleccionando las distintas mediciones realizadas en los distintos lugares del salón de actos, podemos observar nuestros gráficos e indicadores de D50, C50 y C80. El D50 es la relación de energía temprana total como porcentaje, utilizando la energía del sonido en los primeros 50 milisegundos como la parte temprana. C50 es la relación de energía temprana a tardía en dB, utilizando la energía del sonido en los primeros 50 milisegundos como la parte temprana. C50 se utiliza con mayor frecuencia como un indicador de la claridad del habla. C80 es la relación de energía temprana a tardía en dB, utilizando la energía del sonido en los primeros 80 milisegundos como la parte temprana. C80 se utiliza con mayor frecuencia como indicador de la claridad de la música. Hay que cuidar que los valores de D50, C50 y C80 sean favorables. En la medición superior en el Clarity C50 obtenemos 7 dB, en Clarity D80 9,8 dB y en Definition D50 nos da un valor de 83,5%. En la medición del lateral izquierdo en la parte superior, el valor del C50 es de 6,99 dB, el valor del C80 es de 9,64 dB y el del D50 de un porcentaje de 83,3%. En el lado derecho de la parte superior, el valor del C50 es de 5,55 dB, el de C80 es de 8,16 dB y el del C50 es de 78,2%. Hay diferencia entre las distintas posiciones, aunque todos los valores tanto de C50, C80 y D50 se encuentran en los valores recomendados, por lo que las personas colocadas en la zona superior tendrán una inteligibilidad correcta. La inteligibilidad en la voz se encuentra entre los 2 kHz y los 4 kHz, por lo que si hubiese algún problema de inteligibilidad, habría que realzar con EQ esta frecuencia en las voces. No solo hay que tener en cuenta estos valores. Para una escucha satisfactoria, el sonido proveniente del escenario debe situarse 10 dB por encima del ruido ambiente, y para una escucha cómoda, 25 dB por encima del ruido ambiente. En el proyecto de Easy Focus fue integrar 100 dB a las filas frontales y 91 dB a las filas traseras, lo que indica que la escucha no se verá afectada por una baja relación de sonido directo y sonido ambiente, o una falta de cobertura. No se nos puede olvidar comprobar la banda de frecuencia de 2 kHz a 5 kHz y analizar la relación de sonido directo y reverberante. Hablaremos ahora de la dispersión. Se busca una dispersión sonora uniforme en toda la grada de menos 94 dB SPL, para que no se produzcan sombras acústicas. Se evita el uso de altavoces direccionales. Los Electro Voice CLX12 tiene una dispersión de 90 grados en horizontal y de 60 grados en vertical. Conforme las frecuencias se vuelven más agudas, los altavoces se vuelven más direccionales. Por eso, no nos interesa en espacios tan reducidos la cobertura de un subgrave. Hablemos ahora de la respuesta en frecuencia de ENFO. Como ya deberíamos saber, la respuesta en frecuencia es el comportamiento de un dispositivo de audio frente a las distintas frecuencias que componen el espectro audible. Bien, pues para la correcta reproducción de la señal de PEA, el técnico de ENFO tiene que trabajar correctamente las bandas de frecuencia audible y la potencia con la que el público escucha la mezcla del evento. Es por esta razón que, como vimos anteriormente, se realizó un crossover usando filtros en matrices de la X32. Hay que tener en cuenta siempre, como ya vimos, las especificaciones de los altavoces que se estén usando. Por debajo de los 16 Hz se puede aumentar la distorsión de las etapas de potencia y por encima de los 24 kHz se provoca unos picos de señal no audible, que ocasiona una distorsión del resto de la señal de audio debido a la saturación. Para una correcta escucha es necesario aplicar un delay a las diferentes fuentes debido a las diferentes distancias de las fuentes del público. El delay es el efecto que hace que se retrase la señal original. Se utilizará delay en los monitores de FO, incluido en el subwoofer. Para ello habrá que medir la distancia de estos con respecto a la batería y aplicarle el delay necesario para que el espectador sienta que el sonido directo de la batería llega a la vez que el sonido que le llega a través de PEA. El delay aplicado en PEA será diferente que el que esté aplicado en el subgrave, pues se encuentran a diferentes distancias con respecto a la batería.
Por último, el rigging es una técnica de sujeción para altavoces PEA y LAN array, que se basa en la correcta colocación de estos altavoces con el objetivo de conseguir la mayor dispersión posible para la zona de audiencia. En el caso de los LAN array, el rigging se hará a través de bastidores, en los cuales van sujetos la cadena de altavoces que lo componen. Para hacer el rigging correctamente, habría que calcular los altavoces que componen los LAN array entre sí. Esto ha sido todo. Espero que te haya sido de utilidad. Es un placer serte útil. Un saludo.